Cuando la guardabosques Sarah Collins descubrió lo que parecía ser una roca cubierta de nieve durante su patrulla de emergencia en la lejana naturaleza salvaje de Wyoming, casi pasó de largo sin darle una segunda mirada. Pero algo en aquella forma extraña la obligó a detenerse, a mirar más de cerca, y lo que vio la perseguiría por el resto de su vida. Un imponente semental Mustang, enterrado vivo bajo casi 1 metro de nieve, aferrándose apenas a la vida después de haber quedado atrapado durante días en la peor tormenta invernal que la región había visto en décadas. Lo que sucedió después desafió cada ley de la naturaleza y de la supervivencia, porque ese caballo moribundo encontró fuerzas para realizar un milagro que no solo salvaría su propia vida, sino también la de toda una familia perdida en esa misma tormenta mortal. Esta es una historia que demuestra que los milagros ocurren, cuando la esperanza se une con la determinación, aún frente a probabilidades imposibles. Sarah Collins hundía sus botas en la nieve profunda mientras avanzaba en su barrido de emergencia por el desierto de Tetón, buscando cualquier rastro de la familia Henderson, desaparecida 3 días atrás durante la ventisca más brutal en 20 años. La guardabosques, de 34 años, ocultaba su cabello rojizo bajo el equipo de invierno. Sus ojos verdes, endurecidos por haber presenciado demasiadas tragedias en la naturaleza, reflejaban ahora una sola cosa: determinación. Ella se negaba a perder la esperanza en cualquier misión de rescate. La tormenta había arrojado más de 1 metro de nieve sobre las montañas, creando condiciones letales que ya habían cobrado varias vidas y dejado a decenas de personas varadas en áreas remotas. Su radio crepitaba con actualizaciones de otros equipos de búsqueda, todos informando lo mismo: ninguna señal de vida, ningún rastro, ninguna esperanza. Sector 7 despejado. Avanzando a sector 8, reportó Sarah mientras luchaba contra ventisqueros que a veces le llegaban al pecho. Su aliento formaba nubes en el aire helado de 20 grados bajo cero. Incluso con su equipo profesional, sentía como el frío mortal se filtraba a través de la ropa. Había buscado durante 12 horas seguidas, empujada por un pensamiento que no la dejaba descansar. Entre los desaparecidos estaban 2 niños pequeños, Emma de 8 años y Jake de apenas 5, que acampaban con sus padres cuando la ventisca sorpresa los atrapó. Con cada hora que pasaba, sus posibilidades de sobrevivir se reducían a casi cero. Al coronar una pequeña loma con vista al arroyo Beaver Creek, Sarah vio algo que rompía la perfección del paisaje blanco. Un extraño montículo de nieve, demasiado grande, demasiado irregular, se alzaba junto al lecho congelado del arroyo, parcialmente protegido por un grupo de pinos. «Eso no es natural», murmuró, ajustando sus binoculares para observar mejor. La forma y la posición del montículo sugerían que no era solo nieve acumulada, pero no lograba identificar qué se ocultaba bajo aquella cubierta blanca. Avanzó con cuidado, usando su sonda de avalanchas para probar la estabilidad de la nieve mientras se acercaba. A menos de 3 metros del montículo, escuchó algo que le heló la sangre. El más tenue suspiro, una respiración trabajosa proveniente desde debajo de la nieve. «Oh, Dios mío», exhaló Sarah, arrodillándose de golpe y comenzando a cavar frenéticamente con sus manos enguantadas. «Alguien está aquí abajo». Pero al apartar las primeras capas de nieve, lo que emergió no era humano. Era el hocico helado de un caballo. El corazón de Sarah se hundió por un instante, antes de que su instinto profesional se activara. Si un caballo había sobrevivido bajo la nieve durante días, quizá indicaba que en ese lugar había refugio suficiente para que también lo hicieran seres humanos. «Tranquilo, muchacho», susurró mientras seguía cavando, revelando la cabeza de un majestuoso semental Mustang de pelaje negro con distintivas marcas blancas. Los ojos del caballo permanecían cerrados, su respiración tan débil que apenas era perceptible, y su temperatura corporal peligrosamente baja. El semental, a quien Sarah más tarde llamaría milagro, por su imposible supervivencia, había logrado acomodarse en una depresión natural que le ofreció un mínimo refugio de la tormenta. El calor de su propio cuerpo había creado una pequeña burbuja de aire en la nieve que le permitió seguir respirando, pero estaba claramente en las etapas finales de la hipotermia. «¿Cómo sigues respirando?», preguntó Sarah, maravillada,
mientras revisaba los signos vitales del caballo. Los signos vitales eran débiles. Por toda lógica médica, Milagro debió haber muerto hacía días. Los caballos salvajes no estaban hechos para sobrevivir enterrados bajo la nieve durante tanto tiempo. Y sin embargo, aquel semental seguía aferrado a la vida, impulsado únicamente por una determinación indescriptible. Mientras Sara retiraba más nieve alrededor del cuerpo del Mustang, notó algo que le heló la sangre: no estaba solo. La depresión en la que yacía mostraba otras marcas, huellas del tamaño de un ser humano, apenas visibles bajo el peso del caballo. «Estabas protegiendo a alguien», susurró Sara con creciente emoción. «¿Dónde están, chico? ¿Dónde están las personas que intentaba salvar?» Los ojos del moribundo semental se abrieron apenas, revelando un par de oscuros ojos cafés, llenos de inteligencia y desesperación. Parecía comprender que la ayuda finalmente había llegado, pero su mirada se desviaba una y otra vez hacia un punto específico, como si intentara comunicar algo vital. Sara siguió aquella mirada y distinguió una débil depresión en la nieve, a unos 6 metros de distancia. Apenas visible bajo los montones acumulados. Con el corazón latiendo desbocado, tomó su sonda y comenzó a probar el terreno, rezando para que la imposible supervivencia de aquel caballo significara que el milagro que buscaba estaba a punto de revelarse. La sonda golpeó algo sólido bajo la nieve, exactamente en la dirección donde Milagro había fijado sus ojos. El corazón de Sara estalló en su pecho mientras comenzaba a cavar frenéticamente, en medio del aire helado a 20 grados bajo cero. El semental la observaba sin apartar la mirada, con unos ojos que ardían con desesperada inteligencia, como si supiera que el tiempo se acababa para lo que yacía escondido bajo aquella superficie blanca. «Vamos, vamos», murmuraba Sara entre dientes castañeteantes mientras apartaba capa tras capa de nieve compacta. Su radio crepitaba con reportes de otros equipos, resultados negativos, ningún hallazgo. Pero ella no podía pensar en nada más que en la certeza creciente de que Milagro había estado protegiendo algo sagrado. El momento decisivo llegó cuando su sonda tocó tela. Los ojos entrenados de Sara reconocieron al instante el brillante rojo de una chaqueta de invierno de alta calidad. «Tengo a alguien», gritó en su radio, con la voz quebrada por la emoción. «Sector 8, cerca de Beaver Creek. Necesito evacuación médica inmediata». Con manos temblorosas apartó más nieve hasta que emergió una pequeña mano, seguida por el rostro pálido de Emma Henderson, de tan solo 8 años. La niña estaba inconsciente, pero respiraba. Su cuerpo estaba encogido en una bola, lo que le había ayudado a conservar el calor interno. Las manos de Sara temblaban mientras buscaba un pulso, y encontró uno débil, pero firme. «Emma, ¿me escuchas, cariño?», llamó suavemente mientras intentaba liberarla de su tumba de nieve. Los labios de la niña estaban azules por el frío, pero su respiración era más estable de lo que Sara jamás habría imaginado después de 3 días en temperaturas bajo cero. Los ojos de Emma se entreabrieron, desenfocados y confusos. «El caballo», murmuró entre dientes castañeteantes. «El caballo grande nos mantuvo calientes». El corazón de Sara casi se detuvo. Ahora lo entendía. Milagro no había sobrevivido a la ventisca por casualidad. Había decidido colocarse de tal forma que creara un refugio de vida para aquella familia perdida. Con su propio calor y con el peso de su cuerpo había formado una burbuja de supervivencia que mantenía a los niños vivos. «¿Dónde están los demás, Emma? ¿Dónde están tu hermano y tus padres?», preguntó con urgencia. La pequeña mano de Emma señaló débilmente hacia otra zona cercana al cuerpo del caballo. Y Sara comprendió de inmediato. Milagro se había tendido sobre varias personas a la vez, repartiendo su calor para salvar tantas vidas como pudiera. El semental se estaba muriendo, para mantener con vida a una familia humana. Con desesperada eficiencia, Sara localizó a Jake Henderson, de apenas 5 años, enterrado cerca. Estaba inconsciente, pero vivo. El pequeño llevaba puesta la chaqueta de su padre, varias tallas más grande, que había ayudado a atrapar el calor a su alrededor. Al igual que su hermana, mostraba signos de severa hipotermia, pero respiraba. 2 niños localizados, ambos con vida,
reportó Sara por radio hacia el centro de mando. Continuando búsqueda de los padres. El caballo, hay un Mustang salvaje aquí, parece que los protegió. A 20 pies de distancia, Sara encontró a Tom Henderson, semi-inconsciente y con severas congelaciones en las manos y los pies. El hombre de 38 años había colocado su cuerpo para proteger a su esposa, Lisa, a quien Sara halló inconsciente, pero viva, bajo el abrazo protector de su marido, bajo el abrazo protector de su esposo. Toda la familia había sobrevivido porque Milagro había elegido sacrificarse para salvarlos. Esto es imposible, murmuró Sara en voz alta mientras observaba la escena. Los caballos salvajes no hacen esto, no arriesgan su vida por humanos que ni siquiera conocen. Pero la evidencia estaba allí, innegable. Milagro había encontrado a la familia atrapada durante la tormenta, y había tomado una decisión consciente, salvarlos. Usando un instinto que ningún caballo salvaje debería poseer, el semental había creado un refugio de supervivencia con su propio cuerpo, y lo había mantenido durante 3 días, a costa de su salud. Cuando los helicópteros médicos comenzaron a acercarse para evacuar a la familia Henderson, Sara se arrodilló junto a Milagro. El majestuoso semental estaba ya demasiado débil para levantar la cabeza. Su respiración se volvía cada vez más trabajosa, y Sara comprendía que sus acciones heroicas lo habían llevado más allá de sus límites físicos. «Lo lograste, muchacho», susurró, acariciando la crin cubierta de escarcha. «Los salvaste a todos, pero ahora tenemos que salvarte a ti». Los ojos de Milagro se encontraron con los de Sara una vez más, y en esa mirada ella vio algo que cambiaría para siempre su comprensión sobre la inteligencia animal. El caballo no solo estaba muriendo por la exposición al frío. Se estaba aferrando, esperando comprobar que su sacrificio había valido la pena. Esperando saber que la familia viviría. «Van a sobrevivir gracias a ti», prometió Sara con voz firme. «Todos van a vivir, porque tú decidiste ser un héroe». Solo entonces Milagro permitió que sus ojos se cerraran, su respiración se hizo aún más débil, su cuerpo comenzaba a apagarse tras haber cumplido su imposible misión de misericordia. La evacuación médica de la familia Henderson se convirtió en una carrera desesperada contra el tiempo, pues la hipotermia amenazaba con arrebatar las vidas que Milagro había protegido con tanto esfuerzo. Sara se negó a abandonar al semental moribundo, incluso cuando los helicópteros se llevaron a la familia hacia el centro de trauma regional. Su destino era incierto, pese al sacrificio heroico del caballo. 2 horas después de la llamada de emergencia de Sara, un helicóptero trajo al Dr. James Morrison, veterinario de emergencias de 45 años, con sienes canosas y manos firmes que habían salvado incontables animales. Observó la condición de Milagro y negó con la cabeza, sombrío. «Sara, este caballo debió haber muerto hace 2 días», dijo mientras lo examinaba en el campo. «Su temperatura central apenas se registra, está gravemente deshidratado, y su cuerpo ha estado consumiendo su propia masa muscular para sobrevivir. Lo que lo mantuvo vivo este tiempo», explicó Sara con la voz cargada de emoción, «fue que estaba protegiendo a una familia. 4 personas, incluidos 2 niños pequeños. Se colocó sobre ellos durante 3 días, usando el calor de su cuerpo para mantenerlos vivos». El doctor Morrison se detuvo en su examen, sus ojos expertos analizando la posición de Milagro en relación con la depresión donde habían hallado a la familia. «Eso no es un acomodo al azar», observó con asombro. «Este caballo deliberadamente diseñó un refugio de supervivencia. Los Mustang salvajes no tienen ese nivel de capacidad cognitiva. El reto de mover a un caballo moribundo de 200 kilos desde un lugar tan remoto exigía recursos que tensaban al máximo al sistema de emergencias. Un equipo especializado en rescate de grandes animales tuvo que ser trasladado en helicóptero junto con el equipo necesario para transportarlo sin causarle más daño. Sus posibilidades no son buenas», admitió el doctor Morrison mientras preparaban a Milagro para la evacuación. «Aun si logramos estabilizarlo, el daño a sus órganos por la hipotermia prolongada podría ser irreversible. Pero después de lo que hizo por esa familia, tenemos que intentarlo todo».
El vuelo en helicóptero hacia el centro de emergencias animales fue un trayecto angustiante. Los signos vitales de Milagro fluctuaban peligrosamente a cada minuto. Sara lo acompañaba, hablándole sin cesar al inconsciente semental, monitoreando su respiración, mientras el doctor Morrison le administraba fluidos intravenosos y protocolos de recalentamiento. «Quédate con nosotros, Milagro», suplicaba Sara mientras su respiración se volvía aún más pesada. «Esa familia lucha por sus vidas gracias a ti, no te rindas». Ya en el centro de emergencias, la doctora Patricia Chan, especialista de 52 años en recuperación por hipotermia, tomó el mando del tratamiento de Milagro. Su experiencia había salvado decenas de animales expuestos al frío extremo, pero nunca había enfrentado un caso tan grave. La supervivencia de este semental hasta ahora desafía toda explicación médica, declaró la doctora Chan a su equipo. Su cuerpo debió haberse apagado por completo, y aún así ha mantenido lo suficiente para seguir vivo. Estamos viendo un nivel de determinación que va más allá del comportamiento normal de un animal. La verdad es que su cuerpo debió haberse apagado por completo, explicó la doctora Chan al equipo médico reunido. Y aún así, ha mantenido la función suficiente para seguir con vida. Estamos viendo un nivel de determinación que va mucho más allá del comportamiento normal de un animal. El protocolo de tratamiento para la hipotermia severa era complejo y arriesgado. Calentar demasiado rápido a Milagro podía provocarle un paro cardíaco, pero hacerlo demasiado lento podía no revertir el daño ya causado en sus órganos. El equipo médico debía caminar por una delgada línea entre la intervención agresiva y la vigilancia paciente. La temperatura está subiendo lentamente, reportó la técnica veterinaria María Santos, especialista de 28 años con ojos marrones llenos de compasión, quien se había ofrecido a quedarse junto a Milagro día y noche. El ritmo cardíaco se está estabilizando, pero sigue inconsciente. La noticia del rescate heroico de Milagro se esparció rápidamente entre la comunidad veterinaria y los medios locales, desatando una ola de apoyo que desbordó al centro de animales. Donaciones llegaban para cubrir los gastos médicos del semental, y voluntarios ofrecían su ayuda en lo que fuera necesario. Pero la noticia más importante llegó desde el hospital humano, donde la familia Henderson estaba siendo tratada. A pesar de la severa hipotermia y las congelaciones, los 4 miembros de la familia se esperaba que se recuperaran por completo. El sacrificio de Milagro había tenido éxito. La familia que había protegido, iba a vivir. «Lo lograste», le dijo Sara al semental inconsciente, sentada junto a su corral de recuperación. «Emma y Jaque van a estar bien. Sus padres también se van a recuperar por completo. Los salvaste a todos, Milagro». Como si hubiera escuchado la noticia, los ojos de Milagro parpadearon, abriéndose por primera vez desde el rescate. El majestuoso semental miró directamente a Sara, y en esa mirada ella sintió que el verdadero milagro de su supervivencia apenas estaba comenzando. El caballo que había desafiado a la muerte para salvar a una familia humana, estaba listo para luchar por su propia vida. Y su recuperación resultaría tan extraordinaria como su heroico rescate. 2 semanas después del rescate, la recuperación de Milagro sorprendía a cada veterinario que lo examinaba. Pero el momento más significativo llegó cuando la familia Henderson se presentó para conocer al caballo que les había salvado la vida. Emma Henderson, de 8 años, aún pálida por lo vivido pero caminando con firmeza, se acercó al corral de Milagro con lágrimas corriendo por su rostro. «¿De verdad está bien?», preguntó con voz temblorosa, apoyando su pequeña mano contra la puerta del establo mientras el caballo se acercaba con cautela. El pelaje del semental había recuperado su brillante color negro, y en sus ojos volvía a brillar esa inteligencia alerta que había logrado salvar 4 vidas. «Está más que bien», respondió Sara conmovida, observando con asombro cómo Milagro bajaba la cabeza hasta la altura de la niña, y la acariciaba suavemente con el hocico. «Los doctores dicen que su recuperación es la más rápida que han visto jamás en un caso de hipotermia tan severa». A un costado, Tom Henderson, el padre de Emma, se mantenía de pie con un brazo alrededor de su esposa Lisa. Ambos luchaban por contener emociones que las palabras no podían expresar. «Tom»,
un capataz de construcción de 38 años que había construido su carrera resolviendo problemas imposibles, no podía comprender cómo un caballo salvaje había sabido salvar a su familia. Le debemos todo, dijo con la voz quebrada, observando cómo su hija interactuaba sin miedo con el enorme semental. Lisa y yo ya estábamos perdiendo la conciencia, ya no podíamos proteger a los niños. De alguna manera, este caballo nos encontró y tomó nuestro lugar. Lisa Henderson, maestra de 35 años de mirada cálida y maneras suaves, había recuperado la fuerza en su cuerpo, pero no la capacidad de asimilar lo increíble de su supervivencia. Recuerdo sentir un calor indescriptible que nos rodeaba en lo peor de la tormenta, confesó a la doctora Chan. Algo grande, algo vivo, nos estaba protegiendo. Pero pensé que estaba alucinando por el frío. La doctora Chan llevaba un registro detallado de la recuperación de Milagro para publicarlo en revistas médicas, reconociendo que estaban presenciando algo sin precedentes en la medicina veterinaria. No solo había sobrevivido en condiciones que debieron ser fatales, sino que su velocidad de recuperación sugería una resistencia física extraordinaria. Más aún, su comportamiento revelaba habilidades cognitivas nunca antes atribuidas a caballos salvajes. El lazo entre Milagro y la familia Henderson se fortalecía con cada visita. Incluso Jaque, de apenas 5 años, al principio tímido con el imponente caballo, poco a poco encontraba confianza gracias a la infinita paciencia del héroe de 4 patas que había salvado su vida. Alrededor del imponente caballo, Jaque fue ganando confianza poco a poco, mientras Milagro mostraba una paciencia infinita con los niños que le debían la vida. Él nos recuerda, aseguró Jaque con la certeza de sus 5 años, mientras el semental le permitía cepillarle el cuello. Sabe que nosotros somos a quienes salvó. El doctor Morrison había estado estudiando grabaciones en video de las interacciones de la familia con Milagro, documentando conductas que desafiaban el entendimiento tradicional de las relaciones entre humanos y animales. Este caballo está demostrando un vínculo selectivo con humanos específicos, basado en la experiencia compartida, explicó a Sara. Está tratando a la familia Henderson como si fueran su manada. El momento más sorprendente ocurrió cuando Emma sufrió un ataque de pánico, provocado por los recuerdos de haber quedado atrapada bajo la nieve. Milagro reaccionó de inmediato a su angustia, se colocó entre Emma y la fuente de su miedo, emitiendo sonidos suaves, casi cantados, diseñados para calmarla. Está protegiéndola otra vez, observó Lisa con asombro, mientras la respiración de Emma volvía poco a poco a la normalidad bajo la influencia serena del semental. Incluso ahora, cuando ya están a salvo, él sigue sintiéndose responsable de nuestro bienestar. Sara, por su parte, había investigado los antecedentes de Milagro a través de los registros del Buró de Administración de Tierras, tratando de entender cómo un semental salvaje había desarrollado instintos tan extraordinarios de protección. No existe registro de que Milagro haya tenido contacto con humanos antes del rescate, informó. Su comportamiento hacia su familia parece completamente instintivo. La pregunta sobre el futuro de Milagro se volvió cada vez más compleja a medida que avanzaba su recuperación. Por ley, los caballos salvajes no podían mantenerse indefinidamente en cautiverio. Pero liberarlo de nuevo en la naturaleza parecía imposible, dado el vínculo que había formado con la familia Henderson y la nueva confianza que había desarrollado hacia los humanos. Ya no es el mismo caballo que entró en esa ventisca, observó la doctora Chan al verlo interactuar con calma junto al personal veterinario. La experiencia de salvar a su familia lo ha transformado de maneras que aún no comprendemos del todo. Tom Henderson llevaba tiempo luchando con una idea que parecía imposible, pero que en su corazón se sentía absolutamente correcta. ¿Y si lo adoptamos?, preguntó a Sara durante una de sus visitas. ¿Eso siquiera es legal? ¿Un Mustang salvaje podría convertirse en parte de una familia humana? La respuesta de Sara abriría posibilidades que ninguno de ellos había imaginado, marcando el inicio de una relación entre humano y caballo que redefiniría lo que significa familia, y que probaría que los milagros pueden durar toda una vida. El semental que había arriesgado todo por salvar a extraños estaba a punto de descubrir que, a veces, los héroes también reciben su final feliz,
rodeados por la familia que eligieron proteger. El proceso legal para adoptar a un Mustang salvaje que se había vinculado emocionalmente con una familia humana exigió una cooperación sin precedentes entre agencias federales, organizaciones de vida silvestre y servicios de adopción. Sara jamás había enfrentado un caso donde un rescate creara conexiones tan fuertes, pero la historia de Milagro estaba reescribiendo las reglas sobre las relaciones entre humanos y caballos. El Buró de Administración de Tierras ha aceptado un acuerdo especial de adopción, anunció Sara a la familia Henderson durante una reunión en el centro veterinario. Dadas las circunstancias extraordinarias del rescate de Milagro, y el apego evidente que siente hacia ustedes, están dispuestos a aprobar una adopción privada con condiciones específicas. Para evaluar si Milagro podía hacer la transición de semental salvaje a caballo de familia, llamaron a la doctora Rebecca Foster, especialista en comportamiento animal de 49 años, de cabello gris corto y ojos azules llenos de bondad. Su evaluación determinaría si la adopción podía realizarse con seguridad, tanto para el caballo como para los Henderson. Milagro está demostrando una adaptabilidad asombrosa, reportó la doctora Foster tras observar la interacción del semental con la familia. Conserva sus instintos esenciales de caballo, mientras desarrolla conductas de confianza que normalmente solo se ven en animales criados desde potrillos por humanos. La familia Henderson, entre tanto, se preparaba con entusiasmo para la llegada de Milagro, transformando el granero de equipo de construcción de Tom en unas instalaciones adecuadas para un caballo. Emma, de apenas 8 años, había investigado sobre el cuidado equino con la intensidad de una estudiante universitaria, decidida a ofrecer el mejor hogar posible al semental que había salvado su vida. Le conseguimos la paja más suave y el agua más limpia, explicó orgullosa a la doctora Foster. Y papá le construyó un establo especial, más grande que los comunes, porque Milagro es especial. Le conseguimos el agua más limpia, explicó Emma con el orgullo serio de una niña de 8 años. Y papá le construyó un establo especial, más grande que la mayoría, porque Milagro es especial. Tom, en efecto, no había escatimado en gastos para crear un espacio digno del héroe de 4 patas de la familia. La renovación del granero incluyó establos con calefacción, sistemas automáticos de agua y un área techada de ejercicio que permitía a Milagro moverse con libertad sin importar las condiciones del clima. Esto no se trata solo de darle refugio, le explicó Tom a Sara mientras recorrían las instalaciones ya terminadas. Milagro salvó a mi familia cuando yo no pude. Asegurarme de que él esté cómodo y feliz por el resto de su vida es lo mínimo que puedo hacer. La ceremonia de adopción, realizada en el centro veterinario y cubierta por los medios de comunicación que llevaron la historia de Milagro a nivel nacional, fue un acontecimiento sin precedentes en la historia del Buró de Administración de Tierras. Milagro permaneció tranquilo junto a la familia Henderson mientras se firmaban los documentos que lo hacían legalmente suyo. Pero la atención del semental no se apartaba de Emma y Jaque. Este caballo eligió a su familia antes de que nosotros nos involucráramos, observó la doctora Chan al verlo interactuar con los niños. Los papeles de adopción solo oficializan lo que ya había quedado establecido aquella noche en la ventisca. La transición a la granja de los Henderson fue fluida. Milagro mostró de inmediato comodidad en su nuevo hogar. Exploró a fondo sus instalaciones, pero siempre regresaba a posiciones desde las que podía observar la casa de la familia, manteniendo sus instintos protectores incluso en un lugar seguro. Todavía nos está cuidando, comentó Lisa conmovida al verlo colocarse cada tarde entre el granero y la casa. No creo que jamás deje de sentirse responsable de nuestra seguridad. El desarrollo más enternecedor fue cómo Milagro se integró a la rutina diaria de la familia. Aprendió a reconocer el horario del autobús escolar, recibiendo a Emma y Jaque cada tarde con suaves relinchos que los daban la bienvenida a casa. Seguía a los niños por toda la propiedad como un enorme guardián, asegurándose de su seguridad pero dejándolos jugar con libertad. Es como un hermano mayor en forma de caballo, anunció Jaque con la lógica de sus 5 años, mientras Milagro vigilaba atentamente sus intentos por trepar a un árbol. Se asegura de que no me caiga, pero tampoco me impide divertirme. La doctora Foster continuó monitoreando la adaptación de Milagro,
documentando comportamientos nunca antes vistos en la literatura sobre caballos salvajes. Milagro mantiene su esencia natural, mientras desarrolla conductas domésticas que no reemplazan sus instintos salvajes, sino que los complementan, reportó. Ha creado una identidad única que combina lo mejor de ambos mundos. La experiencia de los Henderson con Milagro los inspiró a convertirse en defensores de la adopción de caballos salvajes y de los programas de rescate animal. Tom fundó una organización que financia atención veterinaria de emergencia para animales heridos durante desastres naturales. Mientras tanto, Lisa desarrolló programas educativos sobre conservación de la vida silvestre. Milagro no solo nos salvó esa noche, explicó Lisa a un equipo documental que filmaba su historia. Cambió la manera en que entendemos nuestra relación con la naturaleza y nuestra responsabilidad de proteger a los animales que comparten este mundo con nosotros. Con la llegada del otoño y el aniversario de su rescate cada vez más cerca, la familia Henderson planeó una celebración que no solo honraría su supervivencia, sino también el inicio de una relación que había tocado corazones en todo el mundo. Milagro había pasado de estar muriendo solo en la nieve, a florecer como parte de una familia humana que lo amaba incondicionalmente. Demostrando que, a veces, los milagros más grandes ocurren cuando desconocidos eligen salvarse unos a otros. Un año después de la ventisca, la historia de Milagro inspiró la creación de la Fundación Milagro, una organización sin fines de lucro dedicada al rescate de animales en emergencias naturales y a facilitar adopciones entre animales rescatados y las familias que salvan. El hogar de los Henderson se convirtió en la sede de una operación que estaba transformando la manera en que Estados Unidos respondía a emergencias animales. Hemos coordinado más de 200 rescates este año, anunció Sarah Collins, quien había dejado su cargo como guardabosques para convertirse en la directora ejecutiva de la fundación. La historia de Milagro abrió los ojos de la gente a los lazos increíbles que pueden formarse entre humanos y animales en medio de una crisis. Con el paso del tiempo, Milagro se convirtió en una especie de celebridad. Aparecía en eventos de recaudación de fondos y en programas educativos, donde su carácter sereno y su evidente inteligencia impresionaban a todos los que lo conocían. El semental parece entender su papel como embajador de la adopción de caballos salvajes y del rescate animal en emergencias, comentaban los expertos. Él sabe que es especial, observó la doctora Chan, quien seguía de cerca su salud y desarrollo como parte de un estudio en curso. Este caballo demuestra autoconciencia e inteligencia social, que todavía estamos intentando comprender. La familia Henderson también había crecido en su rol como defensores del bienestar animal. Tom servía en el consejo directivo de varias organizaciones de vida silvestre, mientras Lisa desarrollaba programas escolares sobre la relación entre humanos y animales en todo el país. Milagro nos enseñó que el heroísmo toma muchas formas, explicó Lisa a un grupo de niños de tercer grado, mientras el semental permanecía en silencio a su lado. A veces, lo más valiente que puedes hacer es ayudar a alguien más, incluso cuando es peligroso para ti. Emma Henderson, ahora de 9 años y completamente cómoda alrededor de caballos, había decidido que quería convertirse en veterinaria especializada en rescate de animales grandes. Su vínculo con Milagro había inspirado un camino de vida que le permitiría salvar animales, del mismo modo en que él había salvado a su familia. Cuando sea grande voy a ayudar a caballos como Milagro, declaró en una entrevista televisiva. Él me mostró que los animales tienen sentimientos y pensamientos igual que las personas, y que merecen nuestra ayuda cuando están en problemas. Jaque, que ahora tenía 6 años y había perdido todo miedo a los animales, se convirtió en el compañero de ejercicio no oficial de Milagro. Llevaba al semental en paseos diarios por la propiedad, hablándole sin parar sobre sus amigos de la escuela y sus planes de convertirse en doctor de caballos como Emma, pero para animales más pequeños. Las investigaciones de la doctora Foster sobre Milagro dieron lugar a publicaciones pioneras acerca de la cognición animal y el vínculo emocional entre especies. El caso de Milagro ha abierto nuevos campos de estudio en la psicología animal, explicó en una conferencia de investigadores internacionales. Su comportamiento sugiere que la inteligencia emocional de los caballos es mucho más sofisticada de lo que habíamos creído.
El desarrollo más significativo llegó cuando otras familias, que también habían sido salvadas por animales durante desastres, comenzaron a contactar a la Fundación Milagro buscando ayuda con adopciones y compartiendo sus propias historias de heroísmo animal. La historia de Milagro les dio permiso para creer que estos lazos extraordinarios son posibles, explicó Sara al consejo directivo de la fundación. Estamos viendo un patrón. Los animales que salvan vidas humanas en emergencia suelen desarrollar vínculos permanentes con esas familias. La gestión tradicional de fauna no contempla estos lazos emocionales. La fundación logró presionar con éxito para que se hicieran cambios en la política federal, permitiendo procedimientos especiales de adopción para animales que hubieran realizado rescates de vida. El caso de Milagro creó un precedente legal que protegía tanto a los animales rescatistas como a las familias que habían salvado. La disposición Milagro ha hecho posible que docenas de familias adopten a los animales que les salvaron la vida, explicó la senadora Patricia Williams, impulsora de la ley. Estas relaciones representan algo profundo sobre la conexión entre humanos y animales, y merecen protección legal. Con el invierno acercándose y el aniversario del rescate cada vez más próximo, la familia Henderson se preparaba para su celebración anual del Día de Milagro. Lo que comenzó como una conmemoración privada se había convertido en un evento nacional de concientización que recaudaba fondos para organizaciones de rescate animal en todo el mundo. Cada año, en este día, recordamos que los milagros ocurren cuando los seres deciden ayudarse unos a otros a sobrevivir, reflexionó Tom mientras observaba a Milagro jugar suavemente con los niños del vecindario que habían venido a conocer al famoso caballo rescatista. Milagro no solo nos salvó la vida, nos enseñó cómo vivirla. El semental que había sido hallado moribundo bajo la nieve se había transformado en un símbolo de esperanza y valentía, inspirando a personas de todo el mundo a creer en el poder de la compasión para vencer lo imposible. El legado de Milagro continuaría en cada animal rescatado, en cada familia reunida, y en cada vida salvada por la fundación que llevaba su nombre. Mientras la nieve comenzaba a caer suavemente afuera de la casa de los Henderson, Milagro permanecía en paz dentro de su cálido establo, rodeado por la familia que había elegido salvar, y que, a su vez, lo había elegido salvar a él. El caballo que demostró que los milagros ocurren cuando el amor se une con la determinación seguía mostrando, día tras día, que los milagros más grandes son aquellos que duran toda una vida. El increíble viaje de Milagro, de un caballo moribundo enterrado bajo la nieve, a convertirse en un miembro amado de una familia y en un símbolo internacional de esperanza, prueba que los milagros suceden cuando los seres eligen sacrificarse por otros, incluso a costa de su propia supervivencia. Su decisión de usar el calor de su cuerpo para salvar a la familia Henderson durante la peor ventisca en décadas no solo preservó 4 vidas humanas, también reveló la inteligencia y compasión extraordinarias que los animales poseen cuando se enfrentan a situaciones de vida o muerte. Los lazos formados entre Milagro y la familia Henderson demuestran que el amor trasciende las barreras de especie, y que las familias pueden formarse por elección, y no solo por lazos de sangre. Su historia ha inspirado cambios en leyes, políticas y en la percepción pública, que protegerán relaciones similares por generaciones, probando que un solo acto de valentía puede expandirse como una ola y transformar sistemas enteros. Hoy, la Fundación Milagro continúa coordinando rescates de animales en emergencias y facilitando adopciones entre animales rescatados y las familias que los reciben. El propio Milagro sigue sano y feliz a los 12 años de edad, sirviendo como prueba viviente de que, cuando elegimos la compasión por encima de la supervivencia egoísta, creamos milagros que benefician a todos. Si esta historia te inspiró, suscríbete a nuestro canal para más relatos increíbles de heroísmo animal y de los lazos milagrosos que se forman entre humanos y las criaturas que los salvan. Déjanos un me gusta si el valor de los milagros, el coraje y la gratitud de la familia Henderson tocaron tu corazón, y comparte esta historia con alguien que necesite recordar que los milagros suceden cada día, cuando seres comunes eligen un amor extraordinario. ¿Qué estarías dispuesto a sacrificar para salvar la vida de un desconocido? Cuéntanos en los comentarios. Y recuerda, a veces, los héroes más grandes tienen 4 patas, y corazones más grandes que sus cuerpos.